Episodio 19, introduciendo la animación. Vamos a ver unos conceptos básicos y tipos de animación que podemos encontrar antes de empezar a crear cualquier cosa. Entonces, bueno, como ya os he contado en algún episodio, una animación, aunque suena como muy extraño, como muy Pixar, muy complejo, en realidad es muy sencillo. Simplemente estamos dando un valor en un momento a un control concreto y en otro momento más adelante en la línea del tiempo cambiamos ese valor. Por ejemplo, posición en el eje X. Pues la palabra Rumenguo en el momento inicial está fuera, a la izquierda, es decir, damos este valor de posición que estamos viendo aquí y unos segundos más adelante damos otro valor para esa misma posición en el eje X. Entonces, simplemente, los momentos entre medias, entre ese momento primero y final, pues se va animando. Eso es una animación, animar la posición. Y lo curioso es que podemos animar el tamaño en el eje X, en el eje Y, podemos animar sombra, colores, formas, un montón de cosas podemos animar, prácticamente todo en After Effects, por eso es tan potente. Entonces, aquí vamos a ver simplemente los tipos de animación que tenemos, para hacernos una idea y saber un poquito cómo utilizar. Si vais a la carpeta de ejercicios, en la carpeta del episodio 19, pues tenéis este mismo proyecto para que podáis ver animación lineal, animación Bezier o curva y animación emparentada. Entonces, vamos a ver esto. Venga, vamos a la lineal. Lineal quiere decir directamente pues, que la animación es una línea tanto espacial como temporalmente. Es decir, espacialmente, visualmente hace una línea. De izquierda a derecha, línea, vale. Pero además temporalmente. Es decir, que temporalmente sea una animación lineal quiere decir que no tiene aceleración. Es decir, empieza a moverse, pues, de la misma manera todo el rato. Entonces, estos movimientos no son muy orgánicos, son un poquito mecánicos. Esto hay que tenerlo en cuenta para saber que cuando estamos animando algo que tiene que ser orgánico, no tenemos que utilizar animaciones lineales, sino curvas o Bezier. Curvas. Vale. Entonces, ¿cómo sabemos si es lineal o temporal? Pues de dos maneras. Fijaos, los simbolitos de fotograma, estos diamantes que vienen aquí, este tipo de rombo quiere decir que es lineal. Sin embargo, los curvas o Bezier son como una especie de reloj de arena. Simplemente, es eso. Ahí lo podemos saber. También, fijaos, entre el fotograma inicial y el final, fijaos, este es el final y este es el fotograma inicial, yes, tenemos un montón de puntitos. Pues fijaos que la distancia entre esos puntos siempre es la misma. Es decir, los pasos entre medias del fotograma inicial y fotograma final son siempre iguales, son siempre los mismos incrementos. Entonces sabemos que es lineal. Sencillo, ¿no? Sin embargo, si vamos a la animación Bezier, vemos que la distancia entre esos puntos varía. Es decir, al principio es muy junta y por aquí empieza a ser más separada hasta que es lo máximamente separada, es decir, la máxima aceleración, y aquí más juntitos. Entonces, si vamos al play, pues vemos que es un poquito más orgánico, muy poquito más, porque aún así va a haber que aprender más cositas sobre animación y sobre cómo hacer estas cosas más vistosas. Pero bueno, nos hacemos una idea. Es este tipo de animación curva, entonces. Vale, y hay otra manera de visualizar esto gráficamente, cómo cambia la aceleración en la animación y ver si es orgánico, si es lineal, si es mecánico, seleccionando la capa, vamos aquí a la posición, y vamos a editor de gráficos, fijaos, este botoncito, plonk. Entonces fijaos, aparece aquí como una gráfica, una curva. Y esto quiere decir la cantidad de aceleración en píxeles por segundo de esa animación. Es decir, aquí estamos en 0, estamos parados, empieza 500 píxeles por segundo, 1000 píxeles por segundo, es decir, aquí va muy rápido, más aceleración, pero aquí empieza a decrecer la aceleración hasta que se para. Es decir, vemos gráficamente la rapidez con la que se va moviendo esa animación. Entonces esto vamos a poder modificarlo y hacer que la máxima aceleración sea justo en un momento, que sea justo al final, justo al principio. Esto nos va a ser muy útil. Entonces aquí se ve muy claramente que hay aceleración. Pero si vamos aquí a la animación lineal y vamos a la capa Rumenguo, que está animada, vamos aquí a editor de gráficos, a este botoncito que os decía, vemos que aquí no hay curva. ¿Por qué? Porque no hay aceleración, no hay cambio en aceleración en píxeles por segundo, sino que vamos siempre a la misma velocidad, 672,24 píxeles por segundo, misma velocidad, hasta que llega a este momento que es parón de golpe. Entonces, esto es muy mecánico, es muy cortante, así que esto nos sirve también para hacernos una idea de cómo es la animación. Vale, entonces entendemos ya el concepto de animación lineal y animación Bezier, o curva. Después tenemos una última que es animación emparentada, lo que aquí llaman primario, pero bueno, en inglés es parenting, que es emparentar, que a mí me parece un concepto más fácil de entender. Fijaos, aquí ¿qué pasa? Que se está moviendo también el marco. Entonces diréis, bueno, pues has animado el nombre, Rumenguo, y el marco. Pero si vamos aquí a la capa de formas, que es el marco, os acordáis que la hemos creado en otro episodio, capa de formas, y le damos a la U para mostrar todos los fotogramas, es decir, todas las cosas que se han animado en esta capa,
no aparece nada. Es decir, si yo le doy a Run and Go a la U, oculto o muestro fotogramas, es decir, animaciones. Pero si voy a la capa de formas 1, al marco, no hay nada, no hay U, ¿ves? No hay fotogramas, no hay nada. Entonces, ¿cómo es que se está moviendo? Vale, pues que hay otra manera de animar, que es emparentar. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí y he animado un objeto, el objeto Run and Go. Entonces, viene de izquierda a derecha y se queda aquí. Digo, vale, pero es que yo quiero que el marco vaya exactamente a donde vaya el nombre. Entonces, para no tener que animarlo individualmente, esta espiral de aquí, en cada capa, nos sirve para emparentar o para enlazar cualquiera de estas capas con otra. Entonces, si la capa Run and Go ya la hemos animado y hace exactamente el movimiento que queremos, entonces vamos a la capa de formas, cogemos la espiral, pinchamos y arrastramos y la emparentamos con la capa que tiene movimiento. Entonces ahora... ¡tachán, tachán! Pero hay que tener en cuenta que esto, fijaos, si yo tengo el nombre aquí en este lado, fijaos que está medio en movimiento, ¿no? Y emparento ahora, entonces, ahora es donde surge el enlace. Entonces, fijaos, oh, vale, va donde vaya, pero al lado, porque no he emparentado en el momento en el que debería. Así que tengo que emparentar aquí, porque aquí en este momento es cuando están juntos. Entonces voy a la espiral y emparento. Y ahora, pues van emparentados, van juntitos de la mano siempre, desde ese momento, desde ese lugar, desde esa posición. Así que ya hemos entendido, de manera muy sencilla, qué es una animación lineal, qué es una animación curva o Bézier y qué es una animación emparentada. Y ahora vamos a ver en los episodios siguientes pues, cómo crear animaciones, distintos tipos de animación, que es muy sencillito, ya veréis. Así que episodio 19, introducción a la animación, se acabó.